Saludos a todos. Esta presentación es acerca del rey Jeroboam. Contexto geográfico. La historia del rey Jeroboam inicia cuando Salomón era rey de las 12 tribus de Israel, y como se muestra en el mapa, el territorio sobre el que reinaba se extendía desde el río Éufrates al norte hasta la frontera con Egipto en el sur. Es tiempo del gran desarrollo económico del reino de Israel y de las extraordinarias construcciones del rey Salomón, del templo, de su palacio real, la casa para la hija de Faraón, quien fue su esposa, la casa del bosque del Líbano, entre otras edificaciones. Contexto histórico. Jeroboam inició su reinado cuando el reino de Israel se dividió en dos reinos, el de Israel o reino del norte y el de Judá o reino del sur. Jeroboam fue el primer rey de Israel. Durante el tiempo de su reinado, por el reino de Judá pasaron 3 reyes, Roboam, Abías y Asá. El rey predecesor fue el rey Salomón. Jeroboam no desciende de la dinastía real, porque no fue hijo de Salomón, fue su siervo. El período de su reinado fue aproximadamente desde el 933 al 911 antes de la era común. Es decir, reinó 22 años. Los profetas de su época fueron Ahías y un varón del Eterno de quien no se menciona su nombre en la Biblia. Como referencias bíblicas, se tienen varios capítulos en Primera de Reyes, Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas. Referencias bibliográficas. El libro de Antigüedades de los Judíos, tomo 2 de Flavio Josefo, y el libro de Tobías. Datos biográficos. Su padre fue Nabat, quien procedía de la ciudad de Sereda, que pertenecía al territorio de la tribu de Efraín. Su madre fue Serúa, quien era viuda. Entre las edificaciones que hizo el rey Salomón estaban el Milo, que era un terraplén similar a una escalera de piedra, y también cerró la brecha del muro de la ciudad de David. Fue en estas construcciones en donde trabajó Jeroboam como un obrero. El rey Salomón, al ver que Jeroboam era un hombre fuerte y esforzado, lo ascendió de cargo y lo nombró supervisor del trabajo que hacía la casa de José, esto es, de las tribus de Efraín y Manasés. Jeroboam era un funcionario del reino de Salomón. El Eterno advirtió al rey Salomón sobre la ruptura del reino. El rey Salomón apartó su corazón del Eterno, y por este motivo el Eterno le dijo: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. El Eterno continuó diciéndole: pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Judá fue la tribu de la casa real de David, y la tribu que le iba a dar el Eterno al hijo de Salomón era la de Benjamín. Luego de que el Eterno le dijo al rey Salomón que va a dividir su reino, le envió un profeta al siervo de Salomón. El profeta era Ahías y el siervo era Jeroboam. Primera profecía de Ahías a Jeroboam. Cuando Jeroboam había salido de Jerusalén, se encontró con el profeta Ahías, quien estaba usando un manto nuevo. Pero en ese momento en que se encontraron, el profeta Ahías rasgó su manto nuevo en 12 partes y le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos para ti,
Porque he aquí lo que Yahweh, el Elohim de Israel, dice: Yo voy a romper el reino de la mano de Salomón, y yo te daré 10 tribus a ti, pero él retendrá una tribu por amor a mi siervo David y a Jerusalén. El Eterno también le dice que a Roboam, el hijo de Salomón, le dará una tribu que va a dividir el reino, porque el pueblo ha adorado a dioses paganos y no han obedecido sus estatutos y regulaciones, como lo hizo David. El Eterno además le da el nombramiento cuando le dice: Tú serás rey sobre Israel. Una gran promesa: te daré 10 tribus. Sin embargo, esta gran promesa viene acompañada de una condición que le impuso el Eterno cuando le dijo: Si tú escuchas a todo lo que yo te ordeno, vives de acuerdo a mis caminos y haces lo recto a mi vista, así que, si observas mis regulaciones y mandamientos, como hizo David mi siervo, entonces yo estaré contigo y yo te edificaré una dinastía perdurable. En este momento, tanto Salomón como Jeroboam sabían que el reino se iba a dividir. Pero antes de la división del reino ocurren los siguientes hechos. Salomón, al enterarse que su siervo Jeroboam va a ser el futuro rey de 10 tribus de Israel, trató de matar a Jeroboam. Según Flavio Josefo, la razón por la cual Salomón hizo esto fue porque Jeroboam se exaltó por la profecía que le dio Ahías, y teniendo un alto cargo, trató de convencer al pueblo de que abandonara al rey Salomón. Continuando con el contenido de Primera de Reyes 11, Jeroboam huyó a Egipto, a donde el rey Sisa. Tiempo después, Salomón murió, y su hijo Roboam fue proclamado rey en la ciudad de Siquem. La comunidad de Israel envió a llamar a Jeroboam, y él regresó a Jerusalén. Había llegado el tiempo del cumplimiento de la profecía de Ahías. El pueblo estaba oprimido por los altos impuestos y trabajos forzados exigidos por el rey Salomón, y es que su gran reino y sus grandes construcciones demandaban de muchísimos recursos económicos y de una gran mano de obra. La comunidad de Israel llamó a Jeroboam para ir juntos a Siquem para hablar sobre este asunto con el rey Roboam y solicitarle que aligere su pesado yugo, y si el rey acepta esta petición, ellos le servirían. Roboam no es capaz de responder en ese momento. Solo les dice que regresen en 3 días. Roboam pidió consejo a los ancianos, quienes le dijeron que dé una respuesta favorable al pueblo. Pero el rey Roboam desechó ese consejo. Luego, Roboam consultó con sus amigos jóvenes, quienes estaban en contra de favorecer al pueblo, y le aconsejaron la respuesta que debía dar. Este nefasto consejo fue aceptado por Roboam, y al 3er día le dio la siguiente respuesta al pueblo: Mi padre hizo su yugo pesado, pero yo añadiré a su yugo. Mi padre los controló con látigos, pero yo los controlaré con escorpiones. Ante esa respuesta amenazante, y viendo que Roboam no los quiso escuchar, la división del reino era inminente. El pueblo se indignó y le respondió al rey Roboam: ¿Tenemos nosotros alguna parte con David? No tenemos herencia con el hijo de Isaí. Ve a tu Elohim Israel,
cuida tu propia casa, David. Roboam envió a Adorán, quien estaba a cargo de la labor forzosa, pero el pueblo de Israel lo apedreó hasta matarlo. Y Roboam, que estaba en Siquem, huyó a Jerusalén por temor a perder su vida. Según Flavio Josefo, Roboam envió a Adorán para calmar al pueblo y pedirles que lo disculparan si él había dicho algo ofensivo. La asamblea del pueblo de Israel proclamó a Jeroboam su rey. Y fue así como el pueblo de Israel se separó de la casa de David. Roboam fue el rey de Judá o reino del sur, y Jeroboam fue el rey de Israel o reino del norte. La división del reino traería graves consecuencias para el pueblo. El reinado de Jeroboam. Roboam intentó recuperar el reino de Israel y reunió 180,000 soldados de Judá y Benjamín para pelear contra el reino de Israel, someterlos y traerlos de regreso. El Eterno, por medio del profeta Semaías, les dijo a Roboam y a la casa de Judá que no peleen con sus hermanos de Israel, y ellos obedecieron. Las ciudades que reedificó Jeroboam fueron Siquem, en donde vivió por un tiempo, pero luego se fue a Penuel, al este del Jordán, y lo reedificó. Además, en sus últimos años vivió en Tirsá. El reinado de Jeroboam se caracterizó por irse constantemente en contra de la Torá. Impuso ídolos de adoración. Jeroboam pensó que si el pueblo seguía subiendo a Jerusalén a ofrecer sacrificios a la casa del Eterno, lo matarían, y el pueblo regresaría a Roboam, rey de Judá. Pero Jeroboam no fue capaz de decidir qué hacer y buscó consejo. Ese consejo consistió en hacer 2 becerros de oro. Impuso lugares de adoración. Puso un becerro en Betel y el otro en Dan. En el libro de Tobías se narra que Tobit, el padre de Tobías, era de la tribu de Neftalí, y sus parientes ofrecían sacrificios al becerro que Jeroboam, rey de Israel, había puesto en Dan. Pero muchas veces Tobit fue el único que iba a Jerusalén para cumplir con las fiestas y mandamientos del Eterno. Al imponer ídolos y lugares de adoración, Jeroboam pecó e hizo pecar al pueblo. Impuso al pueblo una adoración pagana. Le dijo al pueblo: «He aquí tus dioses, Israel, los que te sacaron de la tierra de Egipto». Diferentes tiempos y circunstancias, pero las mismas palabras del pueblo cuando tuvieron el becerro de oro en el desierto. Y el pueblo fue a adorar a los ídolos. Hizo templos en lugares altos. Con estas acciones, consideradas abominables por el Eterno, Jeroboam siguió pecando y haciendo pecar al pueblo. Jeroboam nombró sacerdotes que no eran levitas. No permitió que los levitas y sacerdotes del Eterno realicen las funciones que les había establecido el mismo Eterno, y los expulsó de Israel. Ellos dejaron sus tierras de pastizales y sus propiedades para irse desde todo lugar de Israel hacia Jerusalén, y se pusieron a disposición del rey Roboam. A los levitas y sacerdotes
Los siguieron aquellos de todas las tribus de Israel que buscaron de corazón al Eterno. Designó como sacerdotes a personas del pueblo que no descendían de la tribu de Leví. Según Flavio Josefo, Jeroboam le dijo a su pueblo que el que quería ejercer el sacerdocio debía ofrecer solamente un toro joven y un carnero. Jeroboam continuó pecando y haciendo pecar al pueblo. Cambió las fechas de las fiestas del Eterno. Instituyó un festival en el día 15 del octavo mes, a pesar de que el Eterno había establecido que en el mes séptimo se celebre la fiesta de las cabañas. Hizo sacrificios y quemó incienso. En el altar de Betel hizo sacrificios delante de los becerros y quemó incienso. Jeroboam persistió en pecar y hacer pecar al pueblo. Profecía de un varón del Eterno a Jeroboam. Jeroboam estaba en el altar de Betel quemando incienso, y en ese momento llegó un varón del Eterno que vino desde Judá para pronunciar estas palabras del Eterno en contra del altar. Altar, altar, aquí está lo que Yahweh dice. Un hijo nacerá a la casa de David, su nombre será Josías, y sobre ti él sacrificará a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso a ti. Ellos quemarán huesos humanos sobre ti. Aquí está la señal que Yahweh ha decretado. El altar será quebrado, las cenizas en él serán esparcidas. Jeroboam furioso sacó su mano del altar y ordenó que sea detenido diciendo, agárrenlo. Pero al instante su mano se secó, el altar se quebró y las cenizas se esparcieron, tal como lo dijo el varón. Jeroboam le pidió al varón del Eterno que ore para que su mano se restaure. Él así lo hizo y su mano se restauró. Jeroboam invitó al varón a su casa y quiso darle una recompensa. Pero él respondió, aun si me das la mitad de tu casa, no aceptaré tu hospitalidad, ni comeré comida ni beberé agua en este lugar. Porque esta es la orden que recibí por medio de la palabra de Yahweh. No comas ninguna comida, ni bebas agua, y no regreses por el mismo camino que tomaste cuando viniste. Así que el varón emprendió su viaje de regreso por otro camino. Hasta ese momento todo iba bien en su misión. Pero en la ciudad vivía un viejo profeta que, según Flavio Josefo, era un viejo perverso y falso profeta que tenía engañado a Jeroboam y temió ser desplazado por el varón del Eterno. Continuando con Primera de Reyes 13, ese viejo profeta se enteró por medio de sus hijos de todo lo que había sucedido y buscó al varón, encontrándolo bajo un árbol, y le mintió diciéndole que un ángel del Eterno le dijo que lo lleve a su casa para que coma alimento y beba agua. El varón creyó a esta supuesta contraorden del Eterno, pero como el Eterno no se contradice, mientras estaban sentados en la mesa, vino palabra del Eterno por medio del viejo profeta, quien le dijo al varón que su cuerpo no llegaría a la sepultura de sus padres por haber desobedecido. Mientras el varón regresaba a Judá, un león lo mató. Sin embargo, el león no devoró al varón ni a su asno.
El viejo profeta lo enterró en una cueva suya, en donde tenía su sepultura. Y a pesar de todo esto, Jeroboam siguió pecando. Segunda profecía de Ahías a Jeroboam. Abías, el hijo de Jeroboam, enfermó, y Jeroboam le dijo a su esposa que se disfrace, lleve alimentos a Silo, para que el profeta Ahías le diga qué va a pasar con el niño. El Eterno anticipó a Ahías la llegada de la mujer, y a pesar de que estaba ciego por la edad, no pudo ser engañado por el disfraz de la mujer. Porque cuando ella llegó, le dijo: entra, esposa de Jeroboam. Ve y di a Jeroboam que esto es lo que Yahweh dice: yo te hice príncipe de mi pueblo de Israel, rompí el reino de la dinastía de David y te lo di a ti, y a pesar de esto, tú no has sido como mi siervo David, quien obedeció mis mandamientos y me siguió con todo su corazón. Más bien, tú has cometido más perversidades que nadie antes de ti. Fuiste e hiciste otros dioses para ti e imágenes de metal fundido para hacerme enfurecer. Por tanto, yo cortaré a todo varón del linaje de Jeroboam, ya sea esclavo o libre en Israel. Si alguno muere en la ciudad, los perros lo comerán. Si muere en el campo, los buitres lo comerán. También le anticipó que cuando ella llegue a su casa, su hijo morirá, y será el único que yacerá en una sepultura, porque solo él tenía un elemento de bondad hacia Yahweh. Además, le manifiesta que él levantará a un rey sobre Israel que cortaría a la casa de Jeroboam. También le dice que Yahweh golpeará a Israel, los desarraigará de esta buena tierra y los esparcirá más allá del río Éufrates, por causa de la idolatría, y entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, porque hizo pecar al pueblo. Cuando la esposa de Jeroboam llegó a Tirsá, su hijo murió. Se cumplió lo que le dijo el profeta. Guerras entre Jeroboam y los reyes de Judá. Durante los 22 años del reinado de Jeroboam en Israel, en Judá reinó Roboam por 17 años, y hubo guerra continua entre Jeroboam y Roboam. Luego en Judá reinó Abías por 3 años, y se produjo una batalla con Jeroboam. El ejército de Abías era de 400,000 soldados, y el de Jeroboam de 800,000, es decir, lo duplicaba. Jeroboam se preparó para tenderles una emboscada. Sin embargo, los de Judá clamaron a Yahweh, y el Eterno los escuchó, y golpeó a Jeroboam y a todo Israel. Murieron 500,000 soldados de Israel. De los 41 años que reinó Asa en Judá, 2 años fueron contemporáneos con Jeroboam, y no hubo guerra entre ellos. Muerte de Jeroboam. Desde la batalla con el rey Abías, Jeroboam no recuperó su fuerza. Finalmente, el Eterno lo golpeó y él murió. Conclusiones. Jeroboam no cumplió con la condición que le impuso el Eterno cuando lo nombró rey de Israel, que era hacer lo recto, observar sus regulaciones y mandamientos. Él hizo todo lo contrario. Se fue en contra de lo establecido por el Eterno en la Torá, al llevar a cabo acciones como imponer ídolos de adoración, imponer lugares de adoración, imponer al pueblo una adoración pagana
edificar templos en lugares altos, realizar sacrificios ante los becerros, quemar incienso en los altares de los ídolos. La idolatría es considerada por el Eterno como una abominación y se castiga con la muerte. Al expulsar a los levitas y sacerdotes y nombrar sacerdotes que no eran levitas, desechó a la tribu de Leví, que fue elegida por el Eterno para que sean sus sacerdotes y para cumplir funciones específicas, entre las cuales estaba el ser los maestros encargados de enseñar la Torá al pueblo. El pueblo se quedó sin sus maestros. Al cambiar las fechas de las fiestas del Eterno, dejó sin efecto las fechas establecidas por el Eterno para celebrar sus fiestas. Jeroboam fue un rey que constantemente pecó e hizo pecar al pueblo. Jeroboam y el pueblo son un claro ejemplo de lo frágil que es la fidelidad del hombre hacia el Eterno. Por los pecados de Jeroboam, el Eterno cortó a la casa de Jeroboam, golpeó al pueblo de Israel, los sacó y esparció por la tierra. Como todos pecaron, el Eterno castigó tanto al líder como al pueblo. De aquí en adelante, en la Biblia, a Jeroboam se lo toma como el ejemplo de un rey perverso. Esto se lo puede ver en el libro de Segunda de Reyes, cuando Yahweh dice que hará a la casa de Acab como a la casa de Jeroboam. Otro ejemplo se refiere a reyes como Joram, que se entregó a los pecados de Jeroboam, Jehú, que no se volvió de los pecados de Jeroboam, entre otros ejemplos. Gracias por su atención.